Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo realizar una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa continua. Como es una clase de ordenador que haremos a Excel, pasaremos a ver cómo lo hacemos delante del ordenador. Venga, vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que hacer para empezar nuestro estudio estadístico es elaborar nuestra tabla. En este caso, al tratarse de una variable cuantitativa continua, vamos a hacer una tabla que sea exactamente igual a esta, en la que tendremos por un lado un intervalo, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el tanto por ciento, la frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, tanto por ciento acumulado, y estas dos columnas que nos ayudarán a calcular tanto la media como la varianza, ¿de acuerdo? Que por un lado será x sub i por f sub i. Aquí, al tratarse de un intervalo, en vez de ser x sub i tendríamos marca de clase, pero sería exactamente igual, y x sub i al cuadrado por f sub i. Bien, concretamente, en este estudio que vamos a realizar, yo he hecho preguntas a 40 personas, ¿de acuerdo? En las que les preguntaba sobre su estatura, ¿de acuerdo? De estos 40 personas, pues iban desde 1,60 hasta 1,85. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Por un lado, calcular la marca de clase del intervalo. En este caso, el intervalo va de 160 a 165. Para calcular la marca de clase, lo único que tendríamos que hacer es la media entre esos dos valores, ¿de acuerdo? Si os fijáis, a la hora de que yo selecciono esta casilla, aquí en la barra de la función aparece exactamente lo que yo os había dicho. Un igual, es decir, siempre que vayamos a poner una fórmula le tendremos que poner un igual, y pondremos 160 más 165 entre paréntesis y lo dividiremos entre 2, utilizando la barra lateral. ¿De acuerdo? Bien. Como los intervalos, para no estar haciendo esto una vez por cada uno de ellos, y vemos que la amplitud del intervalo es 5, lo que vamos a hacer es a cada una de ellas, ¿de acuerdo?, sumarle 5. Y esta es la primera vez que os voy a enseñar a arrastrar. ¿Qué vamos a hacer? Como vamos a meter una fórmula, ponemos un igual, seleccionaríamos la casilla en la cual queremos empezar a aplicar la fórmula, y a continuación, ¿qué queremos hacer? En este caso, sumarle 5. Si os fijáis, ha sumado a 162, le ha sumado 5 y se ha quedado en 167. Excel nos permite hacer esta operación muchas veces sin tener que repetirla nosotros, es decir, nos vendríamos al puntito azul que hay en la barra, en la parte inferior derecha de la casilla, pinchamos en ese puntito y arrastramos hasta donde queremos que nos haga ese tipo de operación. Como os podéis fijaros, en este caso nos lo ha realizado hasta el último, que sería 182,5. Bien, ahora, una vez que ya tenemos nuestras marcas de clase, este f sub i, que da la frecuencia absoluta, es cuántas personas hay en el intervalo de 160 a 165. ¿Cuántas personas hay del intervalo de 165 a 170? ¿De acuerdo? ¿Y qué podemos hacer nosotros para comprobar que nuestro estudio estaría bien? Es sumar todos estos datos. ¿Cómo se hace una suma? Excel también nos lo va a hacer. Daríamos al igual y pondríamos sumas. Como podéis ver, aparece un menú desplegable con las funciones que hace. Entonces, le daríamos 2 veces a la suma, seleccionamos dónde queremos que empiece a sumar y una vez más arrastramos hasta abajo. Una vez que ya lo tenemos, Excel sabe que lo que vamos a hacer es sumar todas estas casillas, le daríamos al Enter y ya tenemos la suma realizada. ¿De acuerdo? Bien. 40. Si vuestro estudio es de 40 personas, vamos bien. Es decir, si aquí nos hubiera salido 39, 38, 41, 42 y tú sabes que has encuestado a 40 personas, significa que algo iba mal, así que vuelve a contar todas las personas que tienes en cada intervalo. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos con las siguientes columnas. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a calcular cada frecuencia absoluta, ¿veis? Le he dado el igual, he seleccionado en este caso la primera casilla y lo vamos a dividir entre el total. En este caso el total, al tratarse de 40, nos hace ya la división de 7
entre 40. Fijaros que en mi caso me sale ya que es un número con 4 decimales. Si no saliera esto, podríamos darle a formato de celda, le diríamos qué formato numérico te queremos tener, vendríamos a número, le asignaríamos una categoría de número y le diríamos los decimales que queremos tener. En este caso, 4 decimales. Le daremos a aceptar y así con todas, ¿de acuerdo? Si no queréis ir una a una, lo que sí que podéis hacer es directamente seleccionar cuántas queréis. Seleccionaríamos todas estas columnas, formato de celda, iríamos a que es un número con 4 decimales, ¿de acuerdo? Bien. En este caso, al no tratarse de un número decimal, pues la verdad es que no tendría mucho sentido. En este caso, no es un número decimal, lo veremos ahora más adelante. ¿Por qué? Porque son frecuencias acumuladas y ahora os explicaré cómo se hace. Bien, en este caso, esta misma fórmula que le habíamos aplicado, que era dividir entre 40, también se lo podemos arrastrar a el resto de la tabla, ¿vale? Bien, y la de la suma, si se la hemos hecho en esta celda de aquí, podemos decirle que nos sume también la de la derecha, ¿vale? Arrastrando el icono del cuadradito hacia la derecha. Fijaros, primera comprobación, todas las sumas de las frecuencias relativas nos tiene que ser 1. Vamos bien. ¿Qué tenemos ahora? El tanto por ciento. El tanto por ciento, el cálculo del tanto por ciento es muy sencillo, pues lo que vamos a hacer es la celda anterior multiplicarla por 100. Para poner el signo de multiplicación le daríamos al asterisco, ¿vale? Y al igual que hemos hecho con este, el cuadradito azul y hasta abajo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que el 17,5% de los encuestados se encontrarían en un intervalo de estatura entre 160 y 165, o que el 20%, en este caso de aquí, estaría entre 175 y 180. El tanto por ciento, la suma, nos tendría que dar 100, pues comprobemos, hacemos igual que antes, seleccionamos la celda anterior, le damos al cuadradito y arrastramos, ¿de acuerdo? En este caso, la suma es 100%. Perfecto. Vamos bien. ¿Qué viene ahora? Las columnas de las frecuencias acumuladas. Estas frecuencias acumuladas nos ayudarán más adelante para calcular la mediana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre la primera va a coincidir con el primer valor de la frecuencia absoluta. Perfecto. Y como la frecuencia acumulada lo que me va a decir es que en esta casilla cuántos suman los anteriores, en este caso como es la segunda casilla, me dirá cuánto suma la segunda y la primera casilla. Pues ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que esta casilla es el resultado de la anterior más la siguiente, ¿de acuerdo? Fijaros cómo nos sale 15. Entonces, si yo arrastro hasta abajo, nos irá haciendo con el resto de columnas, ¿vale? Fijaros, 12 y 8 serían 20 y 7, 27, ¿vale? Y así con todos. ¿Cómo comprobar que vamos bien? Pues que este valor de 40 coincide con este valor de aquí. Algo que no he mencionado con anterioridad es que a este valor de aquí le llamaremos n, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, seguimos con las frecuencias acumuladas. Tenemos dos opciones de hacerla. O las dividimos entre 40, igual que habíamos hecho aquí, como podéis comprobar que la habíamos dividido entre 40, o las vamos sumando. Quizás es más sencillo coger el dato anterior y dividirlo entre 40. Pinchamos y arrastramos, ¿de acuerdo? Y el porcentaje acumulado, lo mismo, cogeríamos el anterior y le multiplicaríamos por 100, ¿de acuerdo? Picaríamos sobre el azul, el cuadradito azul y hasta abajo, ¿de acuerdo? Para comprobar que vamos bien, estos valores de aquí se tienen que corresponder con los sumatorios de la primera parte de la columna. ¿Veis? Como n está aquí, aparecería aquí, el sumatorio de todas las frecuencias relativas también estaría aquí y el tanto por ciento aquí. Vale, continuemos con nuestra columna. Muy sencillo, nos dicen que multipliquemos todos los xi por los fi, es decir, nuestro valor por la frecuencia que tiene. Al tratarse de un intervalo, tendremos que asignarle un valor a ese intervalo. De ahí que hayamos calculado la marca de clase. Es decir, nuestra marca de clase va a funcionar como si fuese nuestra xi, es decir, nuestra variable
a estudiar, ¿vale? Entonces, le daríamos a igual, pulsaríamos sobre la marca de clase, el asterisco para multiplicar y en este caso por FI. Lo mismo que en casos anteriores, ya le hemos dicho que nos haga esta fórmula aquí y le podemos decir que nos lo haga en el siguiente. Como más adelante vamos a necesitar la suma de todos estos valores de la multiplicación de los XY por los FI, aplicamos otra vez la suma, le daríamos al igual, le diríamos a Excel que sumara desde la primera, pincharíamos en el cuadradito hasta la última, ¿vale? Y ya tendríamos la suma de todas estas multiplicaciones. ¿Cómo calcular la última columna? Bien, pues como realmente la diferencia que hay para pasar de aquí a aquí sería volver a multiplicar por X u Y, lo que le decimos es que este valor será como esta casilla por, de nuevo, mi marca de clase. ¿De acuerdo? Porque la marca de clase ya sabemos que actúa como XY. Y por último, seleccionamos y hasta abajo. En el caso del sumatorio, pues lo mismo. Picamos sobre la celda y arrastramos hacia la derecha. Bien, lo que viene siendo la parte de hacer nuestra tabla ya la tenemos hecho. Ahora simplemente vamos a completar los parámetros estadísticos como la moda, la media, la mediana, la varianza y la desviación típica. Aquí en el lado derecho os he dejado las fórmulas de cómo calcular la media y la varianza. En el caso de la media será el sumatorio de todos los XY por FI partido de n, o lo que es lo mismo, este valor, que para eso lo hemos sumado, entre n, que sería este de aquí. ¿Qué hacemos? Le damos a un igual, seleccionamos nuestra columna, barra inclinada hacia la derecha y lo dividiríamos entre 40. Nos dice que la media es 172. Es decir, en nuestro estudio de 40 personas que hemos entrevistado, que la gente mide entre 160 y 185, la media de sus estaturas será de 172. Antes de continuar con la mediana, vamos a ver qué es esto de la moda. La moda es únicamente el valor que más se repite. Al tratarse de un intervalo, y en este caso, donde yo veo que donde más se repite sería en la columna de los FI, me fijo que aquí hay 12, así que realmente la moda sería el intervalo que estaría comprendido entre 170 y 175. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos con la mediana. La mediana es el valor que toma la posición central. Entonces, la manera de calcularla es muy sencilla. ¿Cuántos datos tengo? 40, ¿verdad? Así que la posición central la ocupa el 20. Pues para eso hemos rellenado esta columna de aquí. Aquí tenemos los 7 primeros valores. Aquí tendríamos los 15 primeros valores. Y aquí estarían los 27 primeros valores. Es decir, la posición 20 estaría incluida en esta posición, que se corresponde una vez más con el intervalo 170-175, ¿de acuerdo? Al que le vamos a otorgar el valor de 172,5. Bien. Varianza. Fijaros, la varianza dice que es el sumatorio de todos los xy al cuadrado por fi dividido entre n menos la media. Pues vamos con nuestra fórmula. ¿Cómo lo vamos a calcular? Le damos a la casilla en la que lo queremos hacer, pondríamos un igual y como aquí hay una división, pues os aconsejo que lo que hagáis será poner un paréntesis, calcularíamos nuestro valor, lo vamos a dividir entre n, ¿de acuerdo? Cerraríamos nuestro paréntesis y le vamos a restar el valor de nuestra media al cuadrado, ¿de acuerdo? Para poner el cuadrado, lo que hacemos sería poner este 172 y le ponemos este signo de aquí, que es como una flecha hacia arriba, al cuadrado, ¿de acuerdo? De tal manera que nos dice que la varianza sería de 39,75. Y para calcular la desviación típica, que es la raíz cuadrada del valor de la varianza, le daríamos al igual, abriríamos un paréntesis, seleccionaríamos el valor de nuestra varianza y lo elevaríamos a 1 partido de 2, porque hacer la raíz cuadrada es lo mismo que elevar a un medio, ¿de acuerdo? Y en este caso, fijaros que nos han salido muchos decimales, le vamos a decir que nos lo ponga solo con 2,
¿de acuerdo? Es decir, la desviación típica sería de 6,30. Fácil, ¿verdad? Muy bien, pues esta sería la manera de hacer una tabla relativamente simple y rápida para calcular la media, la mediana, varianza, desviación típica y moda de una variable cuantitativa continua. Espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.